Muy buenas tardes. En el presente trabajo se explicará mediante un análisis de caso la cadena de Markov. Los integrantes del grupo son Jorge Acevedo, Héctor Valtierra, Patricia Duarte y Cristian Martínez. El caso presentado señala lo siguiente. En una planta de diseño de servilletas se utilizan dos impresoras idénticas que operan continuamente, exceptuando cuando existe una falla. Para dar continuidad a la producción diaria a las impresoras al momento de indicar una falla, se realiza la reparación de inmediato. Para ello se cuenta con dos mecánicos para realizar la reparación, que se distribuye con una media de 0,5 al día. El tiempo para que vuelva a fallar se distribuye de manera exponencial con media de 1 al día. ¿Qué se solicita? Determinar el estado del sistema, el gráfico asociado, la matriz de intensidades, calcular la probabilidad estacionaria, determinar las posibilidades de dos impresoras que se encuentren con fallas. Bueno, para el estado del sistema vamos a tener que definir la variable de decisión del proceso estocástico. Para este caso, la variable de decisión es x sub t, va a ser igual al número de impresoras que fallan en un instante t. Luego de ello, debemos, debemos definir el espacio de estado que puede adquirir la variable. En este caso, nosotros le vamos a dar una definición de 0, 1 y 2. Estos los vamos a denominar conjunto de estados posibles, donde 0 es que ninguna impresora falla, el 1 que una impresora presenta falla y 2 que ambas impresoras se encuentran con falla. Para poder desarrollar la gráfica, necesitamos la siguiente información, que es el tiempo de reparación y el tiempo de funcionamiento. Esta información obviamente la sacamos del enunciado, en la cual se nos señala que el tiempo de reparación, que este 1, tiene una distribución exponencial media de 0,5 al día. Eso quiere decir que el mecánico es capaz de reparar dos impresoras por día. Este T1 lo vamos a conocer como, o lo vamos a denominar como lambda, y al tener lambda dijimos que tenía la capacidad de reparar dos maquinarias, por lo cual va a ser lambda es igual a 2. La otra información es el tiempo de funcionamiento, en el cual lo vamos a llamar T2, y el ejercicio planteado nos señala que tiene una distribución exponencial de 1 al día, es decir que tenemos una impresora funcionando de manera diaria y la otra está con falla. Por lo cual le vamos a dar una designación como beta, va a ser igual a 1. Según lo presentado en el caso, eh, son dos, ¿no es cierto? Son dos impresoras y dos mecánicos. Para poder diseñar el gráfico de estado, vamos a definir tres nodos donde, donde 0 es que ambas impresoras funcionan de manera correcta, el 1 donde nos falla solo una, y el 2 donde ambas fallan. ¿Cómo pasamos del estado 0 al 1? Significa que una de las dos impresoras falló. La intensidad se calcula en función de la carrera de los exponenciales. Es decir, vamos a definir lambda 0,1, que sería la intensidad de falla de cada una de las impresoras. Es decir, son dos, tenemos, y son una falla en forma diaria, tenemos 1 más 1, va a ser igual, ¿no es cierto?, al 2 que se encuentra en la parte superior, por lo cual entonces lambda de 0, del estado 0 al 1 es igual a 2. Ahora, ¿cómo pasamos del estado 2, del estado 1 al estado 2? Debemos tener en consideración
que contamos con una impresora fallada, que no existe una carrera, no existe una carrera exponencial, debido a que solamente tenemos una máquina operativa, por lo cual la intensidad de lambda 2 va a ser igual a 1. Bueno, ahora vamos a ver el, cómo se reparan las impresoras. Es decir, vamos a ver desde del 2 al 1 a 0. Es decir, de derecha a izquierda. ¿Cómo pasamos del estado 2 a 1? Una de las dos impresoras debe haberse reparado. Eso hay que tenerlo en consideración. Debemos tener que visualizado que en este caso tenemos dos mecánicos para poder reparar, por lo cual la intensidad se va a calcular en función de la carrera exponenciales. Eh, Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que debemos sumar los lambdas que tiene cada mecánico. La señalamos como 2, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de reparar dos máquinas cada mecánico, por lo cual vamos a sumar vamos a sumar estas capacidades, por lo cual vamos a sumar lambda lambda, y esto nos da un lambda desde 2 a 1 va a ser igual a 4. Es decir, que la intensidad que tiene de reparación es 4. Ahora, ¿cómo pasamos de 1 a 0? Esto quiere decir que solo tenemos una impresora fallada, por lo cual deja de existir una carrera exponencial, y podemos ver reflejado acá, ¿no es cierto?, la intensidad, en este caso, de reparación es lambda 2. Entonces mi lambda 1, 0 es igual a 2. Bueno, con el diagrama de transición diseñado anterior, el cual ustedes lo tienen al costado izquierdo de su pantalla, vamos a tener que calcular la matriz de intensidad, en la cual se encuentra a su lado derecho. Acá tenemos al costado derecho tenemos la matriz de la intensidad, es donde tenemos de manera vertical tenemos los estados 0, 1 y 2, y de manera horizontal los estados 0, 1 y 2. Esto es como referencia. ¿Qué necesitamos? Como dice ahí, la matriz de intensidad. Entonces tenemos que ubicar por cuadrante, por coordenada en este caso, las intensidades. Entonces partimos con el cuadrante 0, 0. Quiere decir que desde el estado 0 tiene una salida, en este caso tiene una fuga de 2. Y como es una fuga, la vamos a representar como menos 2. Después vemos que está el estado 0, 1. Vamos al estado 0, 1 y nos damos cuenta que tiene una intensidad de 2. Después nos vamos al estado 0, 0, 2, con lo cual no existe el enlace para allá, por lo cual es 0. Luego tenemos el 1, 0, que en este caso tenemos una intensidad de 2. Luego tenemos el 1, 1, el cual tiene una fuga, en este caso tiene dos fugas, tiene una fuga de 2 y una fuga de 1, por lo cual hacemos la sumatoria y tenemos 3, como era fuga, lo dejamos como menos 3. Y luego tenemos el cuadrante 1, 2. Del 1 al 2 tenemos la intensidad de 1. Luego nos vamos al 2, 0. De 2, 0 no tiene, ¿no es cierto? No tiene un enlace, por lo cual es 0. Luego nos vamos al 2, 1. Como ustedes pueden apreciar, la intensidad es 4. Después vemos que tenemos el 2, 2. Y en el 2, 2 tenemos, en este caso, una salida que sería de 4, pero al ser una fuga, la vamos a identificar como menos 4. Esto quiere decir que nuestra matriz de intensidad
en la horizontal siempre nos debe dar 0. Ustedes lo pueden comprobar ahí y va a dar 0. Con esto debemos armar el sistema de ecuaciones que viene dado por lo siguiente. Tenemos el vector pi por la matriz de intensidades debe ser igual a 0, teniendo una restricción ahí que la suma de todos los pi es igual a 1. Como vimos anteriormente, ahora donde armamos la matriz de intensidad, ahora debemos crear el sistema de ecuaciones. Para ello debemos considerar lo siguiente, en la cual tenemos que el vector pi por la matriz de intensidad debe ser igual a 0. Tener en consideración ello. Además, la suma de los pi sub j debe ser igual a 1. Entonces, multiplicamos, como señalamos anteriormente, el vector pi, que en este caso va a ser pi sub 0, pi sub 1 y pi sub 2. Lo multiplicamos esto por la matriz de intensidades y para obtener, obviamente, para armar nuestro sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones va a ser armado de la siguiente manera. Va a quedar como un pi sub 0. Se multiplica en este caso, ¿no es cierto? El pi sub 0 por menos 2, lo cual me da menos 2 pi sub 0. Después tenemos más 2 pi sub 1. Y obviamente que en este caso la multiplicación del pi sub 2 por 0 es 0. Y esto me queda igual a 0. El pi sub 1 va a estar dado por la multiplicación, ¿no es cierto?, del pi sub 0 por 2. Luego multiplicamos el pi sub 1 por 2 y después multiplicamos el pi sub 2 por 4. Armamos el sistema, esto nos quedaría 2 pi sub 0 menos 3 pi sub 1 más 4 pi sub 2 igual 0. Y así sucesivamente seguimos armando el sistema de ecuaciones. Tener en consideración que es obligatorio tener la suma de todos los pi que sea igual a 1. Es decir, que tenemos que tener como final la ecuación de pi 0 más pi sub 0, perdón, más pi sub 1 más pi sub 2 es igual a 1. Sigamos explicando acá, por lo cual, al resolver el sistema de ecuaciones, se va obteniendo que tenemos que pi sub 0 es igual a pi sub 1, pi sub 2 es igual a un cuarto de pi sub 0. Y tenemos que pi sub 0 es igual a 4 novenos. Por lo cual tenemos que determinar cuánto vale pi sub 2. Y en este caso, obviamente reemplazamos, por lo cual tenemos un pi sub 2 de 1 noveno. En resumen, tenemos como resultado un pi sub 0 de 4 novenos, un pi sub 1 de 4 novenos y un pi sub 2 de 1 noveno. En resumen, podemos decir que entonces el 44,4% del tiempo están buenas las dos impresoras cuando hablamos de pi sub 0. El 44,4% del tiempo hay una impresora buena cuando hablamos de pi sub 1. Y el 11,1% del tiempo están las dos impresoras en falla cuando hablamos de pi sub 2. Bueno, la matriz de Markov, al utilizarla, nos arroja que a largo plazo, el 11,1% del tiempo de la planta de servilletas tendrá las dos impresoras en falla.
Bueno, eso sería. Muchas gracias a todos.